ahí están dando el presente. Bueno, voy a maximizar. ¿Pueden ver bien mi pantalla? Sí. Bien, perfecto, se ve bien. Bueno, comencemos, entonces. Bueno, antes de, como dice ahí la diapositiva, antes de comenzar con parábola y con función cuadrática, vamos a ver muy brevemente, o sea, muy sintéticamente, el concepto de función, para que no se olviden qué significa tener una función, ¿sí? Una función significa tener dos conjuntos de números. No necesariamente tengan que ser números. Fíjense acá que el conjunto de partida, ¿sí?, son figuras. O sea, este ejemplo que tienen acá es algo muy general. Les dice que ustedes tienen un conjunto de partida que son figuras geométricas. Fíjense que tienen triángulos, tienen pentágonos, tienen hexágonos, trapecio, cuadrado, etc. Y lo que hace este conjunto le hace corresponder a cada figura geométrica, le hace corresponder un número. ¿Se dan cuenta? Por ejemplo, el triángulo le hace corresponder el número 3. Este otro triángulo verde también le hace corresponder el número 3. Este que sería un pentágono, le hace corresponder el número 5, ¿sí? Acá el número 6 está suelto, está solito, no tiene correspondencia con el conjunto de entrada, ¿sí? De entrada significaría este conjunto y el de salida este conjunto. El conjunto de entrada se denomina dominio, que muchos de ustedes ya deben conocer esa palabra. Dominio es un concepto que se usa mucho en funciones. Quiere decir todos los valores que puede tomar el conjunto de partida o el de entrada. Y codominio, que también se lo conoce como rango en muchos libros, o también conjunto imagen, también son sinónimos, serían los valores de llegada. O sea, acá tenemos un conjunto de llegada, ¿sí? Entonces parto de acá del conjunto del dominio y llego al codominio, o sea, al rango, ¿sí? Bueno, fíjense lo que está en naranja, que es la definición de función. Función es una relación. Fíjense que entre los dos conjuntos están relacionados con una flecha. Significa que hay una correspondencia entre cosas. Y cuando digo cosas, pueden ser números, figuras, lo que sea, ¿sí? Entonces, una relación entre un conjunto dado X, que sería el dominio, y otro conjunto de elementos Y, que sería el codominio. De forma que a cada elemento de X del dominio le corresponde un único elemento del codominio. Esta es la parte más importante de la definición de función. A cada elemento X del dominio le corresponde solo uno, un único. Y acá está la palabra clave del codominio. ¿Qué significa? Que yo no puedo tener para un X, por ejemplo, no puedo tener una función. Recuerden que las funciones se denotan así, ¿sí? Este sería el nombre de la función y esta sería la variable X. Y entre el paréntesis es como el argumento de la función, ¿sí? Y F sería el nombre, que puede llamarse F, puede llamarse G de X, puede llamarse H de X, como les quieran poner la letra, no es importante, ¿sí? Entonces, lo que decía la definición es que en función, si yo tengo para un valor de X, por ejemplo, que X valga 2, para que sea función le debe corresponder un único valor de Y, o sea, supongamos, voy a poner un ejemplo que le corresponda 5. Yo no podría tener esto, o sea, y que se llame función. Por ejemplo, que para un X yo tenga que valga Y igual a 2 e Y igual a 4 o Y igual a 5, no sé. ¿Ven? O sea, eso no puede ocurrir cuando uno tiene una función, porque la función en su definición ya está diciendo que si yo tengo un elemento de X, solo le debe corresponder un único elemento de Y. ¿Estamos de acuerdo? Eso para refrescar un poquito el concepto de función. Cuando no es función, es relación. Una relación es todo, es toda relación entre conjuntos, pero funciones además es que haya una relación uno a uno, o sea, unívoca se llama en matemáticas, ¿sí? Digamos, pasemos entonces, habiendo visto eso, pasemos a analizar la parábola. En primer lugar, decirles, la parábola es, así se llama el nombre de la gráfica de la función cuadrática. Entonces, una función cuadrática, ahí lo voy a escribir,
cuadrática, es una función donde su variable tiene un exponente 2 en algún lado. Para que sea cuadrática tiene que haber un exponente 2. O sea, tiene que, x en algún lado tiene que estar elevada al cuadrado. Si no está elevada al cuadrado, no es función cuadrática. Bueno, la gráfica de la función cuadrática se llama parábola, ¿sí? Y es la que ustedes están viendo ahí, o sea, la que señalo acá con la flechita. ¿Lo ven? Entonces, en esta gráfica de la parábola, que es como si ustedes se fijan, tiene una forma como si fuera una vasija, una cosa, ¿sí? Una especie de vasija, ¿sí? Esta función tiene la forma y igual a x cuadrado. Después también déjenme que le aclare otra cosa. Y hablar en matemática de y es lo mismo que hablar de f de x, cuando hablamos de funciones. Entonces, ustedes van a ver muchas veces las fórmulas que dicen y igual a x cuadrado, o en algunos casos van a ver escrita así, y está haciendo referencia a lo mismo, ¿sí? Sea que la encuentren y igual a x cuadrado, o f de x igual a x cuadrado, estamos haciendo referencia a la misma función, ¿sí? Bueno, dicho eso, entonces la parábola tiene esta formita que ustedes ven, termina en un punto que puede estar abajo o puede estar arriba, ya vamos a ver que puede tener esta forma así, o sea, abrirse hacia abajo se llama, o abrirse hacia arriba, como ustedes están viendo en esta imagen. Y termina abajo en un punto que se llama vértice. Es un punto de lo más importante que tiene la parábola. Para describirla la parábola, es súper importante encontrar el vértice, dónde está el vértice de la parábola. ¿Por qué es importante? Porque en los problemas de aplicación práctica, como ya vamos a ver en la parte de la cartilla, que veamos ejercicios, uno muchas veces necesita encontrar un mínimo de la función. Por ejemplo, la función podría ser una función costos de producir algún bien o servicio de una empresa. De hecho, se lo usa mucho a la función cuadrática para eso, en las empresas reales. Entonces, uno podría querer calcular y igual a x cuadrado, donde y representa el costo y x sea, no sé, los insumos que necesito, una cosa así. Entonces, podríamos querer saber dónde está el mínimo de costo, dónde el costo mínimo de producir ese producto. Y si la parábola abre, como ustedes están viendo ahí en la figura, sería el mínimo estaría en el vértice. Por eso es que es importante el vértice, ¿sí? O también podríamos querer maximizar una función utilidad o beneficio o ganancia de la empresa. Supónganse que la ganancia de la empresa sea así, tenga una parábola así que abre hacia abajo. Entonces, el vértice sería el punto donde la empresa gana más dinero. Por lo tanto, es un punto importante para saberlo. ¿Se entiende cuál es la importancia del vértice? Porque es justamente, o es el máximo de la función, o es el mínimo, el vértice, ¿sí? En la función cuadrática. Y fíjense, esta es la forma, como ustedes están viendo acá, ahí tienen el recuadrado, es la forma de escribirla, una de las formas, ya vamos a ver que no es la única, una de las formas de describir a la función cuadrática. Esta forma se llama polinómica o general. ¿Por qué polinómica? Porque se parece a un polinomio. De hecho, es un polinomio, ¿sí? Fíjense que tiene coeficiente, el A, ¿cómo se llama coeficiente qué en un polinomio? O sea, el A, que sería el coeficiente que acompaña el término de mayor exponente, ¿cómo lo llamábamos en un polinomio? Principal. Coeficiente principal, sí. Y C era el coeficiente del término independiente, ¿sí? O sea, era CI, ¿sí? Y CP. ¿Está? Bueno, de hecho, esta es la forma polinómica de escribir una función cuadrática. Tiene tres coeficientes. Tiene A, que es del término cuadrático, B, que es un numerito que es del término lineal. Lineal es este término que tiene x elevado a la 1. Y C es un numerito que está solo, está sin la x. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ya vamos a ver Profe, ejemplos. Sí, entonces decime. para que sea una ecuación sí o sí tiene que tener tres coeficientes. No, no necesariamente tenga que tener los tres. Está bien la pregunta. Ahí vos también hablaste de ecuación. Acá estamos hablando de función, ¿sí? No la confundan. Por más que vos veas un igual acá, esto no es una ecuación. ¿Por qué? Porque es una función. O sea, Claro, una porque hay que función es, graficarlo. claro, una función es cuando yo la puedo graficar. En cambio, una ecuación en Es para general, resolver.
es para resolver, ¿sí? Una función es para que ustedes la vean como una maquinita, la función. La maquinita tiene una entrada, que le entran cosas, que esas cosas pueden ser números, y tiene una salida, y que le salen cosas, y que pueden ser números también, ¿sí? Entonces la función está acá en el medio, es como una máquina, que va transformando ciertos números de entrada en ciertos números de salida. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, Profe, a dicho eso, donde quería llegar en realidad era decimos, preguntando si en la función, por ejemplo, tenemos ax cubo más ax cuadrado más bx más c. ¿Seguiría siendo una función cuadrática? no, no, y te explico por qué. Para que sea cuadrática, el máximo exponente de la variable tiene que ser el 2, o sea, tiene que ser el cuadrado. ¿Se entiende? Listo, Si vos gracias, ya profe. tenés, si vos ya tenés un x cubo, ya es una ecuación cúbica, se llama, ¿sí? ¿Bien? Listo, sí. Bueno, perfecto. Sigamos entonces. Recuerda entonces, ¿qué pasaría si a la función de la pantalla anterior, o sea, y igual a x cuadrado, la complicamos un poquitito y le sumamos 1 acá? ¿Qué pasa cuando le sumamos 1? Vean que la gráfica de esa función está hecha acá, ya está presentada. Esto de la cartilla teórica. ¿Qué me puede decir qué le pasó a la función? Subió la ordenada al origen. Claro, o sea, subió toda la gráfica, mejor dicho, ¿sí? Es verdad que subió la ordenada al origen, pero en realidad suben todos los puntos de la gráfica. Entonces, para que ustedes vayan tomando nota o vayan recordando, teníamos la función y igual a x cuadrado y partía desde acá, desde el origen. Hacía algo así. Y hacía algo así. ¿Sí? Tenemos ahora y igual a x cuadrado más 1, y ahora la función parte, o sea, subió 1 toda la gráfica, ¿sí? Entonces este 1 lo que hizo es subirla. ¿Y qué creen que va a pasar si Va a tenemos y bajar, igual a justamente. Eso iba a preguntar. x cuadrado menos 1? ¿Qué creen que va a pasar? Va a desplazarse abajo, una unidad. Se va a desplazar hacia abajo una unidad, exactamente, ¿sí? Después otro detalle para decirle importante, cuando la vayan a dibujar a la parábola, a mí no me ha salido tan bien, bueno, porque este lápiz no me permite dibujar tan bien, pero cuando la vayan a dibujar no la terminen en punta la parábola, ven que esto es más bien redondeada acá en la parte del vértice, no hagan este tipo de gráficas así, porque es muy común. Esto no es una parábola, no es una B corta, la parábola es más bien redondita, ¿sí? Porque es muy común que la hagan así, que la hagan tipo B corta y la parábola no es una B corta, ¿sí? Y el vértice tampoco termina en punta, ¿sí? Bueno, entonces eso es para que vean que sumándole 1 sube y baja. ¿Qué pasará si a A le cambiamos el signo? O sea, ¿cuánto vale A en la función esta? 1. 1, porque esta función sería de la forma ax cuadrado, de la forma general. Entonces, acá es como si hubiera un 1 acompañando la x, entonces esto acá vale 1, ¿sí? Y entonces ahora le pregunto, ¿qué pasa si ahora a nuestra función le cambiamos el valor de a? O sea, vale 2 y encima le ponemos un signo negativo a a. ¿Qué creen que va a pasar? Se van a ampliar las dos líneas. Se abre hacia abajo, como dicen por ahí, abre hacia abajo la función, ¿sí? Abre hacia abajo. ¿Y qué pasa si tendríamos y igual a 2x? ¿Qué creen que va a pasar con respecto a y igual a 1x? Perdón, 1x cuadrada. ¿Cómo serán esas gráficas? Va a ser el doble mm, de ancha. Van a estar más separadas las líneas, pienso yo. ¿Cuál va a ser más ancha? 2x, ¿Y igual a 2x? 2x cuadrado. Va a ser exactamente al revés. O sea, y igual a 1x, perdón, va a ser así, y igual a 2x va a ser más ancha, va a ser más abierta. ¿Está? O sea, no, sí. A ver, no, perdón. Vamos de nuevo. O sea, la más ancha va a ser x cuadrada, ¿verdad? Vamos de nuevo. Espera, para que no se confundan. La más ancha, es verdad, la más ancha va a ser la que tiene el menor valor de A, ¿sí? Entonces, la más ancha va a ser igual a 1x
igual a 2x lo que hace va cerrando la parábola. ¿Estamos de acuerdo? La va cerrando. Fíjense una cosa, déjenme que les muestre en el programa GeoGebra. ¿Usted lo han manejado ya? No. Bueno, Sí. el programa GeoGebra es uno de los programas más útiles de matemática, en especial matemática educativa, porque permite graficar de manera muy fácil cualquier función. Ustedes entran a la página y descargan, ni siquiera tienen que descargarlo, el programa se lo puede usar online desde la página y es gratuito. También tienen aplicaciones en el celular, ¿sí? Con GeoGebra. Yo abrí acá este GeoGebra, lo estoy usando de la página web del GeoGebra, ¿sí? Entran ahí a www.geogebra.org, ¿sí? Y lo usan directamente. Entonces, ¿cómo se carga una función? Por ejemplo, yo voy a poner f de x igual, le voy a poner a por x al cuadrado, ¿sí? Y le voy a dar enter. Y fíjense, ponerle un valor genérico del coeficiente a, me aparece un cursor en GeoGebra. Y eso es lo bueno que tiene GeoGebra, que yo moviendo este cursor, estoy moviendo el valor de A. Y también tengo la posibilidad de animarlo, de darle play y que se anime solo. Miren, ¿qué es lo que notan que va pasando cuando va cambiando A? Miren el valor de A y cómo, A medida que A va creciendo, la recta se va haciendo más chica. cuando se hace negativa A, abre hacia abajo. Y cuando A va creciendo, la parábola se hace más cerrada. ¿Lo ven? Cuando A tiende a 5, se vuelve más y más cerrada. Y cuando A se vuelve cercano a 0, la parábola se vuelve muy abierta. Y cuando A se vuelve negativo, la parábola abre hacia abajo. ¿Lo pueden ver? Vean, esto es muy ilustrativo de cómo va variando el valor de A. Entonces ustedes pueden un poco jugar con estos valores y ver cómo va cambiando. Miren, cuando A vale 0,1 ahí, que es un valor bajito, miren de ancha que es la parábola. Pero cuando A vale 5, miren cómo se cerró. ¿Estamos de acuerdo? Entonces esos son los cambios que ocurren cuando yo cambio el valor de A. ¿Y qué pasa si ahora le sumo una cantidad, le pongamos una cantidad B? Va a Como habíamos subir hecho, B unidades. esto va a subir B unidades, bien. Entonces, supongan, vamos a borrarla de nuevo. Voy a hacer de nuevo voy a hacer de nuevo la función, pero ahora veamos, por ejemplo, cómo quedaría. Hago A por X, que acá tienen la calculadorita acá a un costado, A igual a X cuadrado, más B. Entonces, fíjense, ahí se me han puesto dos cursores. Con un cursor yo puedo manejar A, ¿sí? Que es la apertura de la parábola. Y con el otro cursor, que sería B, que sería cómo la desplazo, como habíamos estado viendo. Cuando B es negativo, o sea que yo le estoy restando a la parábola baja. Cuando B es positivo, la parábola va subiendo. ¿Lo ven? Cómo varía B y cómo baja y sube. Ahí va variando B, va bajando B, entonces baja la parábola y cuando se hace negativo sigue para abajo. ¿Me siguen? Ahí miren cómo en los valores de B. Profe, ahora me surge una duda. Si Sí, yo, por decime. ejemplo, la parábola la quiero desplazar hacia los costados, hacia los laterales, ¿se podría? Sí, sí, y está muy bien que te surja esa duda porque eso es lo próximo que iba a explicar. Sí se puede, déjame que le escribo de nuevo la parábola, esa sería la parábola de manera completa, vista, fíjate, f de x, voy a escribir a por x al cuadrado, x, pero acá le voy a poner un paréntesis. Tengo que escribir el cuadrado en el paréntesis. X menos h le pongamos, ¿sí? Y a b en vez de llamarle b le vamos a llamar k. Se van a dar cuenta por qué. Y todo esto tiene que estar elevado al cuadrado, todo el paréntesis. No.
No sé por qué, a ver. A por, no sé si acá tienen paréntesis para poner, sí. A por paréntesis, o pongamos al cuadrado así. X, y no sé por qué se me está complicando acá para escribirlo. X menos H más K. Pero necesito que el paréntesis me quede elevado al cuadrado. Y no me lo está... Profe, es que al seleccionar todo, o sea, todo el paréntesis, y después apretar el cuadrado, lo que hace es cambiar todo lo que está seleccionado. O sea, después del cierre del paréntesis tendría que poner el cuadrado. Claro, tienes razón. Yo muchas veces lo hago, pero ahora como que no estaba funcionando. Voy entonces a hacerlo nuevo. Hago X menos H. Gracias por la sugerencia. Y ahí directa, claro, no tengo que seleccionarlo. Sí, sí, ahí estaba el... Mire. Y ahí le doy Enter. Bueno, a ver, vamos de nuevo a la última. Lo escribo A por paréntesis X menos H, y ahí le pongo el cuadrado más K, y le doy Enter. Ahora sí. Entonces, fíjense, con A ya hemos visto que va cambiando la apertura. Miren cómo va variando la apertura. Con H, que si yo le resto acá dentro del paréntesis, y todo eso queda elevado al cuadrado, con H lo que me preguntaban recién, miren cómo se va desplazando. Si H vale 5, o sea, si H vale 5 y si acá adentro está restando, entonces la gráfica hacia dónde se desplazó, ¿cuántas unidades? 5 unidades a la derecha. 5 unidades a la derecha. Y si H vale menos 5, la gráfica se desplazó 5 unidades a la izquierda. ¿Está claro? Es porque acá adentro estaba restando, ¿sí? Bien, entonces esa es la pregunta que me hacían recién. Cambiando el valor de H, yo puedo desplazarla a la misma gráfica sin deformarla, la voy desplazando de izquierda a derecha, cambiando el valor de H. Y cambiando el valor de K, que está acá fuera del paréntesis, la subo o la bajo a la parábola. ¿Estamos de acuerdo? Eso sería, bueno. Vuelvo al PowerPoint, así no sea largo esto, pero bueno, creo que es bastante esclarecedor esto de GeoGebra, ¿sí? Entonces, sigamos un poco más. Hay elementos de la parábola que son muy importantes. Esos elementos son vértice de la parábola, ya venimos hablando recién, que lo vamos a denotar con las siglas HK, vértice de la parábola. En algunos libros también suele aparecer, es muy común que en los libros aparezca así, HK el vértice, pero también a veces puede aparecer como X del vértice, Y del vértice. ¿Sí? Es un par ordenado esto. Valor de X es H y valor de Y del vértice es K. Bueno, ahí lo ven al vértice, es ese, ¿no es cierto? En este ejemplo. Después tenemos eje de simetría. ¿Qué significa eje de simetría? ¿Qué es este que están viendo acá? Eje de simetría es una línea imaginaria que corta la parábola en dos mitades. Y entonces la parábola es como espejada respecto a ese eje de simetría. Todo lo que está a la derecha de ese eje es el mismo, es un espejo de lo que está a la izquierda. Es exactamente lo mismo, nada más que algo está a la derecha y lo otro está a la izquierda. ¿Estamos de acuerdo? Entonces el vértice la divide la parte en dos y pasa, perdón, el eje de simetría. Y el eje de simetría pasa por el vértice siempre, ¿sí? ¿Qué es la ordenada del origen? En cualquier función, ¿quién me puede decir? El punto por donde pasa ni. Claro, el punto donde la función corta al eje Y. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en este caso, ustedes verán que las coordenadas de la ordenada del origen es el valor 0C, ¿sí? Donde C, en este caso, vale menos 2, ¿sí? Como verán ahí, pues pasa por el punto menos 2 en Y, ¿sí? ¿Cómo se obtiene la ordenada del origen en cualquier función? Haciendo f de 0, o sea, particularizando el valor 0 dentro de la función, ¿sí?
Si ustedes hacen f de 0, le va a dar el valor de la ordenada al origen. Lo van a calcular. ¿Y qué son las raíces? ¿Quién me puede explicar qué son las raíces de cualquier función? Donde corten X. Punto por donde corta al eje X. Bien. Entonces, ¿y cómo se lo obtiene? A las raíces de la función. Con el polinomio ese que estaba ahí. Se la obtiene aplicando, o sea, igualando la función esta polinómica. Esta función polinómica, fíjense que es ax cuadrado más bx más c, la igualamos a 0. Si la igualamos a la función a 0, o sea, a las raíces se la obtiene haciendo f de x igual a 0. ¿Sí? Entonces, nos quedaría que esta forma polinómica de la función queda igualada a 0. Y esto no es ni más ni menos que una ecuación cuadrática. Cuando veamos el miércoles ecuación cuadrática, van a ver que tiene la forma de ecuación. Y la ecuación cuadrática, muchos se acordarán de la secundaria, que se la resuelve, no hay otra forma, otra manera de resolverla que no sea con la fórmula resolvente, que es esta que ven acá, que es famosa. Esta fórmula resolvente también recibe el nombre de fórmula de Bhaskara, ¿sí? Algo así es de un hindú, Bhaskara, algo así, el apellido, ¿sí? Fórmula de Bhaskara. Es menos b más menos b cuadrado menos 4 por a por c, todo la raíz, dividido en 2a. Esto lo que va a hacer es, me va a dar dos soluciones, un x1 y un x2. Como tiene que ser, porque la ecuación cuadrática ya vamos a ver que tiene dos soluciones. ¿Alguna pregunta, algo que me quieran decir de esto que estamos viendo? ¿O algo que no se haya entendido? Acabamos de ver vértice, eje de simetría, ordenada al origen, que es donde corta el eje Y, y raíces de la parábola, que son estos valores que ustedes están viendo acá, el x1 y el x2, y se los obtiene de igualar a 0 la función cuadrática y resolverla con la fórmula de Bhaskara, ¿sí? Digamos un poquito más. Otra manera de escribirla la función, que además de la polinómica que hemos visto recién, es la forma canónica, se llama, que muchos se estarán acordando de la secundaria, otros no tanto quizás. La forma canónica tiene ventajas por sobre la polinómica en algunos aspectos y otras desventajas. Una de las ventajas interesantes que tiene la canónica es que es la más fácil, a mi criterio es como la más informativa, porque en la misma fórmula ya me está dando las coordenadas del vértice. Si yo la leo a la fórmula, veo que acá está la coordenada x del vértice y acá está la coordenada y del vértice, como ven acá. ¿Está? Entonces, supónganse, yo les doy un ejemplo. Supónganse que tengamos esta función. ¿Cuánto vale h y cuánto vale k? O sea, ¿cuánto vale la coordenada x del vértice? 2 sería h y k sería 1. 2 y K1, o sea, si yo a este valor que está acá le tengo que cambiar el signo para ponerlo, ¿cuánto vale H? ¿Sí? Entonces, y esas son las coordenadas del vértice. Bueno, ahí abajo entonces tienen otra forma más, una segunda forma de la cuadrática que es la forma canónica, ¿sí? Digamos un poquito más. Ahí, en esto que dice análisis de caso, es más o menos un poco lo que hemos visto en GeoGebra. Esta parábola, supongamos que todas estas sean de la forma y igual a x cuadrado, pero ¿qué tendría que hacerle yo a esta roja? ¿Quién me podría decir la fórmula de la roja? A ver si me la dicen es porque ya son expertos. A ver, ¿quién se anima? Sería... La fórmula verde, perdón, ¿no? Interrumpo, la fórmula verde es y igual a x cuadrado. La roja y esta violeta, morada, no sé qué, esas fórmulas son desplazadas, desplazamiento de la verde, pero es la misma, verde nada más que desplazada. Bueno, ahora sí. La Podría roja, ser ¿cómo entonces x cuadrado más 2x más menos 1. X cuadrado, ¿por qué más 2x? Pero ahí le estás poniendo en forma polinómica. La pongamos no. de la forma canónica, que es como la más fácil de escribir, o sea, sería de esta No forma. sería
menos x cuadrado, porque si se desplaza una unidad hacia abajo, no, perdón, porque si esté Acá negativo adelante sería al revés, claro. se haría, No, está abriría bien, hacia está bien. abajo. Entonces, Claro, sería pero acá hay que hacer algo. Hay que restarle algo, ¿o no? Si 3 uno le unidades, resta, si uno le ¿Do? resta, 2 unidades. claro, si uno le resta, la corre a la derecha. Y si uno le suma acá dentro del paréntesis, la corre hacia la izquierda. Entonces acá sería 1 por x menos 2 al cuadrado, ¿y qué Menos más? 1. Menos 1. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la fórmula de la roja que están viendo ahí. Y vamos, ¿quién me diría la fórmula de esta? Igual a, acá tengo que elevar al cuadrado x más menos algo o x más algo. Aquí Esto es más 1, 2. x más 2. Porque este vértice, acá está el vértice, ¿no es cierto? De las tres, de cada uno. Este es el vértice, bueno, ¿qué coordenadas tiene? El vértice está corrido 2 unidades para la izquierda y hacia arriba, ¿cuánto? 2 también. 2 Entonces, ¿qué más escribo acá en la fórmula? Más 2. más 2. Más 2. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esa sería la fórmula de la roja y de la morada, ¿sí? ¿Está? ¿Por qué más 2? ¿Por qué más en dónde? En la morada. Pero ¿te referís dentro del paréntesis o fuera del paréntesis? Dentro del paréntesis. Lo que pasa es que siempre es contraintuitivo eso. En las funciones siempre ocurre que si vos dentro de los paréntesis de las funciones sumás, las corres a la derecha, a la función. Y si vos restás, la corres hacia perdón, si sumás, la corres a la izquierda, que es el caso de la morada. Y si restás dentro del paréntesis, la corres a la derecha, que es el caso de la roja. Por eso que le hemos Entiendo. sumado 2 unidades. ¿Sí? En cambio, si vos sumás o restás acá afuera, esa sí es intuitiva porque si vos sumás, la subís y si restás, la bajás. ¿Sí? ¿Bien? Entiendo. Sigamos un poquito más. Entonces, para que vayamos repasando los conceptos, tenemos la función, la forma polinómica, que es la que ustedes ven arriba, la que hemos empezado. Tenemos la forma canónica, que tiene esta estructura, que acabamos de venir viendo ejemplos. Y hay, ¿cómo se pasa de una a otra? Bueno, hay varias maneras, se puede pasar de una a otra de distintas maneras y ya vamos a ver que hay una tercera forma de escribirla a la función cuadrática. Pero, por ejemplo, vamos a ver en breve, en las diapositivas que siguen, cómo se completa cuadrado si yo tengo esta forma polinómica y quiero pasar a la canónica, debo completar cuadrado. Pero ahora yo pregunto, ¿quién se acuerda cómo se pasará de la canónica? Por ahí se acuerdan de la secundaria. ¿Cómo se pasará a la forma polinómica? ¿Alguien que se acuerde? ¿Alguien que lo haya hecho? ¿No? Esta forma, de la canónica a la polinómica, se podría hacer desarrollando esta expresión como un cuadrado de un binomio. ¿Sí? Que la mayoría se debe acordar. De factoreo, ¿sí? Lo desarrollan y después acomodan todos los valores. Obviamente en un ejemplo real A ya tiene valor, H tiene valor y K tiene un valor. Entonces, y después van acomodando todos los términos, sumando lo que haya que sumar y van a ver que llegan a algo así. ¿Está? Entonces es muy simple pasar de canónica a polinómica, simplemente desarrollando el cuadrado de ese binomio. Pero hay una tercera forma que también se la usa mucho, que es la forma de factoreo, o sea, la forma factorizada. ¿Qué es la forma factorizada? Es escribirla como x menos x1 por x menos x2, y este coeficiente a es el mismo en las tres fórmulas. El a de acá es el mismo a de acá y el mismo a de acá. ¿Estamos de acuerdo? Pero, ¿qué será x1 y x2 en la forma factorizada? Los dos resultados que pueden dar. X1 y X2, acuérdense, miren, vuelvo unas cuantas diapositivas anteriores. Son las X1 raíces. Serían las raíces. son las raíces. ¿Sí? Entonces, si yo calculo las raíces con la fórmula de Bhaskara,
ya puedo armarla la forma factorizada. A ver, no, ya me pasé. Ahí, puedo armarla la forma factorizada. Les doy un ejemplo. Supónganse que yo calculo con la fórmula de Bhaskara y tengo la primera raíz me da 2 y la segunda raíz me da 3. Y yo tengo que el valor de A me lo dan de dato que vale 4. ¿Cómo armaría la función? Esta, la factorizada. ¿Quién se anima a dictarme? Sería, colocamos A en primer lugar que vale 4 por, y ponemos dos paréntesis multiplicándose. ¿Sí? Entonces esto sería X menos algo. O sea, sería X menos 2. ¿Sí? Y acá se pone X menos y el valor de la raíz que sería 3. X menos 3. Entonces, esa sería mi forma factorizada, mi función cuadrática. Les pregunto ahora, ¿cómo creen que se podrá pasar de esta forma factorizada a la forma polinómica? ¿A alguien se le ocurre alguna idea? ¿Nadie? No. ¿Puedo hacer distributivo o no? Exacto, es simple, sí. Hacer distributivo, si hacemos este por S, ese por S, después ese por S y ese por S. Y después multiplicamos todo lo que nos queda por 4. También otra distributiva más. O sea que también es fácil pasar de la factorizada a la polinómica simplemente haciendo distributiva. ¿Estamos de acuerdo? Bien. ¿Y cómo pasaríamos de la polinómica a la factorizada? A ver quién se da cuenta, que ya lo dije hace un rato. Ustedes imagínense que tienen la polinómica y quieren pasar a la forma factorizada. ¿Cómo lo harían? Si es que a alguien se le ocurre. Miren, hemos dicho que una manera de obtener las raíces era igualando la forma polinómica a 0. O sea, la función la igualamos a 0. O sea, hacemos esto. Y esos son los coeficientes que aparecen en la fórmula de Bhaskara. Menos b más menos raíz de b cuadrado menos 4 por a por c sobre 2a. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si usted tiene la polinómica, basta con calcular las raíces x1 y x2, y como este valor de a es el mismo que en esta fórmula, ya tienen todo para armarla a la forma factorizada. ¿Sí? ¿Por qué insisto con esto? Porque en matemática es muy común que les pidan pasar de una forma a otra. ¿Sí? Digamos un poco más. ¿Cómo entonces pasar eso de completar cuadrados que yo les dije en las diapositivas anteriores? Se completa cuadrado si uno quiere pasar a la forma canónica, o sea, esta forma que acabamos de ver. X menos h más k. ¿Sí? Bueno, entonces tenemos este ejemplo en concreto. Y igual a menos 2x cuadrado más 4x más 2. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la desventaja de tener la forma así polinómica? La desventaja es que no me permite ver el vértice. Yo no sé dónde está el vértice en esta forma, pero si yo lo paso a esta forma, ya lo sé, que el vértice vale coordenada h y coordenada k. ¿Estamos de acuerdo? Y ustedes dirán, bueno, ¿cuál es la ventaja de tener forma polinómica? La única ventaja de tener forma polinómica es que este valor de acá, que sería el coeficiente c, es la ordenada al origen. Eso tomen nota o mírenla de nuevo la clase, pero esa es la ordenada del origen. ¿Sí? En la forma polinómica. De manera tal, y también me está dando el valor de A, o sea, de la apertura. Este es el valor de A. ¿Sí? Eso se llama apertura de la parábola. ¿Ok? Bueno, entonces la parábola, fíjense, tiene sentido. Ven que la ordenada del origen decía que vale 2 y fíjense que pasa por 2 acá. Y después, ven que la apertura es un número menor que 0 y entonces por lo tanto la parábola abre hacia abajo, tiene su apertura hacia abajo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué se hace para completar cuadrados? Es la forma de pasar a la forma canónica.
tenemos este ejemplo, estamos siempre con el mismo ejemplo, y lo primero que se hace es factorizar los términos cuadráticos e independientes si es que este término de acá, o sea, el coeficiente A no vale 1. Si A es distinto de 1, lo que hacemos es sacar factor común 4. ¿Entienden esto de que acá en este paso la cartilla lo que hizo es sacar factor común 4 entre estos dos términos? ¿Se entiende eso? Sí. Bien, una vez que hemos sacado factor común 4, fíjense lo que dice acá. Dice, se suma y se resta dentro del paréntesis el número que se obtiene de dividir el coeficiente de x, o sea, el coeficiente de x, en 2, y el resultado se lo eleva al cuadrado. O sea, ¿cuánto vale el coeficiente de x? 1. 1. Entonces lo dividimos en 2, me quedaría un medio. Y a eso lo elevamos al cuadrado. Entonces, lo que tenemos que hacer es sumar y restar esa cantidad, y eso es el procedimiento de completar cuadrados, se llama. Ustedes hasta el momento se estarán preguntando, ¿para qué hacemos todo eso? Claro, porque va a quedar 0. Bueno, O sea, no. claro, o sea, pero yo sumo y resto, esto va a dar 0, porque es el mismo número sumado y restado. Justamente hacemos eso para que no cambie nada en la fórmula, porque si yo no haría eso, ya mi fórmula sería distinta a la que yo tengo de partida, ¿se entiende? Entonces, matemáticamente, esto restado con esto da 0, no estoy cambiando nada. Pero ¿qué gano con hacer eso? Lo voy a resaltar acá. Esto que está acá, ¿quién se da cuenta qué cosa es? El H. Esto que Un está en trinomio. amarillo. Un trinomio. Un trinomio cuadrado perfecto, cuando veíamos factoreo. Ah, claro. Para eso se completa cuadrado, para que nos quede, a ver, déjenme ahí, para que nos quede acá, en esta parte que está en amarillo, nos va a quedar un trinomio cuadrado perfecto, ¿sí? Entonces, ¿y cuánto vale factorizado ese trinomio cuadrado perfecto? ¿Cuánto valdrá? X más un medio al cuadrado. Exacto. Si uno lo factoriza, eso que está resaltado en amarillo va a ser x más un medio al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, no sé por qué mi conexión está muy lenta, no me deja. El rato que quiero cambiar la diapositiva no me deja. Bueno. A ver, denme un segundo. Bueno, ahí paso a la siguiente diapositiva. Lo que estábamos hablando recién es un trinomio cuadrado perfecto. De manera que eso se puede factorizar como un cuadrado de un binomio. ¿Sí? Entonces ya miren que ya va tomando, lo que queremos llegar es a esta forma, a la forma canónica. Entonces, después, ¿qué hacemos? Lo escribimos como x más un medio al cuadrado y queda esto que está acá. De manera que después, lo que tenemos que hacer al 4, hacemos distributiva del 4. Y queda esto que ustedes ven acá. Y este es el menos 1 que siempre estuvo afuera. ¿Sí? Es este menos 1 de acá. Entonces, ¿qué podemos hacer acá? Podemos tachar 4 con 4 y nos queda toda esta parte de acá nos va a quedar menos 1, menos 1. Y eso es menos 2 que está acá. Entonces nos queda 4 por x más un medio al cuadrado menos 2. ¿Y esto qué forma tiene? ¿Qué forma tiene ya? Tiene esta forma. Tiene forma canónica. ¿Estamos de acuerdo? Para eso se completa cuadrado, justamente para llevar de la forma polinómica a la forma canónica. Ya vamos a ver más ejemplos de esto, así que no se preocupen si no lo vieron ya, vamos a seguir viendo un poquito más de ejemplos. Entonces, otra cosa, bueno, todo esto es lo que venimos comentando, ya que yo ya les vengo, no quiero ser tan repetitivo, lo único que decirle acá al último dice, ¿qué quiere decir que son simétricas respecto al eje X? O sea, las parábolas se están refiriendo, ¿sí? Quiere decir que las abscisas equidistantes del eje de simetría le corresponden a la misma ordenada. Lo paso en limpio acá en la gráfica. Nosotros tenemos el eje de simetría.
quiere decir que yo si tomo un punto de este lado, voy a obtener la misma distancia hasta el eje de simetría que el punto simétrico del otro lado. Entonces, si yo tomo este punto de acá, tengo esta distancia la misma que de acá hasta el punto que está del otro lado, como si fuera espejado. ¿Estamos de acuerdo? Entonces siempre yo puedo encontrar un punto que sea como gemelo, como simétrico, ¿sí? Del otro lado. Eso quiere decir. Eso, para eso sirve el eje de simetría, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta acá? No. Vamos más o menos bien, se va entendiendo todas las características que tiene la función. ¿Sí? Sí, por el momento sí. Sí. Bueno, digamos, a ver, completemos cuadrado una vez más. Acá tenemos otro ejemplo. Lo voy a resaltar en amarillo para que se vea. Acá tenemos este ejemplo. Dice completar cuadrado y llevar a la forma canónica a i igual a 2x cuadrado más 3x más 1. ¿Estamos? Bueno, ustedes me dirán, ¿qué hacemos? ¿Qué podemos hacer? ¿Se acuerdan que en lo posible había que Teníamos que sacar... dividir en 2, ¿verdad? Pero antes de hacer eso, había que sacar factor común si el coeficiente de la polinómica no era 1, había que sacarlo de factor común. Y eso es lo que hacemos acá, ¿sí? Lo que hace la cartilla. Saca factor común 2, entonces acá queda x cuadrado más 3 medios de x, y más 1. Este 1 es ese 1 de... ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo próximo que hacemos? Señal que lleva a x, el coeficiente lo divide en 2. ¿Se acuerdan cómo se hacía Profe, el lo cociente? escucho entrecortado yo. ¿Se escucha entrecortado, Sí, chicos? se entrecortó. Ah, bueno. Entonces, explico de nuevo. Ustedes siempre que se escuche entrecortado, avísenme. Ustedes díganme, ¿se escucha ahora bien o se sigue escuchando mal? Bien. ¿Ya se escuchaba bien? Bueno, Sí, sí. Sí. bueno, lo que les decía. Primero, sacamos factor común. Si el coeficiente acá de x no es 1, sacamos factor común el coeficiente. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Qué más hacemos? ¿Qué más hacemos? ¿Se me escucha bien? Chicos, ¿se escucha bien? Sí. Sí, ahora sí. Sí. ¿Ahora sí? Bien, les decía, sacamos factor común el coeficiente 2. ¿Y ahora qué más hacemos? Nos fijamos en el coeficiente, el término lineal que quedó, que es 3 medios, y a eso lo dividimos en 2. ¿Estamos? ¿Y eso qué nos da? Si ustedes se toman el trabajo de hacer estas dos fracciones, dividirlas, van a ver que les da 3/4. ¿Sí? Porque esta división la podemos convertir en producto, como si fuera así un medio. ¿Y eso cuánto es? Se 3 invierte el de cuartos. abajo. Y eso es 3/4. ¿Estamos? 3/4. Entonces, ¿qué dice para completar cuadrado? Es lo que está en azul, los cuadrados completados. Que tenemos que, a 3/4, que es lo que nos dio acá, tenemos que elevarlo al cuadrado positivo y negativo, de manera que esta resta de 0. Así no cambia nada. Entonces, ahora de nuevo lo voy a marcar, supongamos, en verde. Voy a resaltarlo en verde. Esta parte de acá, ¿qué es? Uy, bueno, quería poner el verde. A ver. ¿Qué es esta parte de acá? Un trinomio cuadrado perfecto. Un trinomio cuadrado perfecto. ¿Sí? De manera que a ese trinomio cuadrado perfecto puedo venir y escribirlo en el próximo paso como eso. ¿Sí? Factorizado. Y me sigue quedando este término de acá, que es este de acá. ¿Sí? Y este 1 que estaba afuera sigue estando ahí. ¿Sí? Y acuérdense que el 2 está englobando todo este paréntesis de acá, a este de acá y a este de acá. ¿Sí?
Bueno, ¿y ahora qué hacemos? Hacemos distributiva del 2. Entonces el 2 se distribuyó ya acá en este término y en este término. Acá se simplifica 2 y 16 y queda 9 octavos. Y 1 vendría a ser como 8 octavos menos 9 octavos, nos queda menos 1 octavo al final. Y esto es lo que ya teníamos acá, ¿sí? Y fíjense, esta es la forma canónica. ¿Ya? Para eso es que se completa cuadrado. ¿Cuánto vale h acá? ¿Y cuánto vale k en esta forma canónica? H vale menos 3 cuartos Sí, o sea, se le cambia el signo, bien. y K vale menos un octavo. Y k vale menos 1 octavo. Perfecto. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, fíjense qué fácil que es leerlo de la fórmula a los valores del vértice. ¿Sí? Bueno, sigamos un poquito más. Ya vamos a ir al descanso. Tenemos otro ejemplo, no. Decía que grafique, creo, en la cartilla teórica. Ah, sí, decía que graficar. Acá, para graficar, si ya tenemos la fórmula, si ya la tenemos así, en canónica, bueno, ahí, ¿se acuerdan que se puede hacer una tabla de valores, ¿no es cierto? Y con tabla de valores se le puede dar ciertos valores que convengan. Por ejemplo, yo elegí estos valores de acá para darle. ¿Por qué? Porque son valores más convenientes. Por ejemplo, si yo le doy menos 5 cuartos acá, reemplazo X acá, menos 5 cuartos más 3 cuartos, ¿cuánto sería? Si lo reemplazo a menos 5 cuartos acá, menos 5 cuartos más 3 cuartos sería menos 2 cuartos. ¿Están de acuerdo? Menos 2 cuartos sea menos un medio. Y menos un medio al cuadrado es un cuarto positivo. Esto quedaría un cuarto. Menos un octavo. Entonces, esto se simplifica con este y quedaría 1 y acá quedaría 2. Entonces tendría un medio menos un octavo. ¿Y eso cuánto es? 8 dividido en 2 de 4 por 1, 4, menos 8 dividido en 8 de 1 por 1, 1. O sea, de ahí, como verán, nos queda 3 octavos, que es lo que ven acá. A ver, yo elegí esos valores, pero ustedes son dueños de elegir cualquier otro valor. Y bueno, en algunos casos le quedarán fracciones, en otros le quedará un número decimal o un entero. Pero bueno, ¿y cómo se grafica esto? Bueno, se colocan los puntos. Por ejemplo, el primer punto que yo había calculado para menos 5 cuartos me da 3 octavos. Vengo, 5 cuartos, ¿cuánto sería? 1 es 4 cuartos, más un cuarto más, sería 1,25. Sería... ¿Esto de cuánto? Ah, va de 0,2 en 0,2. 1,3. Sí. Bueno, por acá sería 1,25. Menos 1,25 sería por ahí. Después, pero ese es el valor de X. ¿Y 3 octavos cuánto sería? Bueno, ese es un valor muy chico. Daría en la 3,75. calculadora. ¿Cuánto? Punto 3,75. Punto 375, entonces lo busquemos por acá. Esto es 0,3. 0,375 es por acá. 0,35, sí, por acá. Entonces, este es el valor, este es el primer punto de la parábola, ¿sí? Este sería el punto P1 que hemos calculado. Después, dándole el valor menos 1, si lo reemplazamos en la fórmula, van a ver que da 0 el valor. Entonces, cuando vale menos 1 la X, y da 0. Este sería un punto P2, le llamamos. Y si yo elijo menos un cuarto, por ejemplo, cuando vale menos un cuarto, la parábola vuelve a dar 3 octavos. O sea, cuando vale menos un cuarto, que es 0,25, que es por acá más o menos, 0,25. Esto vuelve a dar 0,375. ¿Sí? Bueno, pero la pregunta es, ¿dónde está el vértice de esta parábola?
viendo la fórmula. ¿Dónde está este sería el punto 3, P3. ¿Dónde está el vértice de la parábola? ¿Cuál sería el HK de la parábola? ¿No son esos? O sea, si yo ya tengo la forma canónica, puedo leer que el vértice se debería encontrar en menos 3/4, que menos 3/4 es menos 0,75. O sea, si esto es 0,7, bueno, por acá, menos 3/4 y bajado 1/8 para abajo. ¿Cuánto es 1/8? ¿Quién lo puede calcular? Menos 0,125. Menos 0,1, entonces 0,125, bueno, por acá, más o menos. Ahí estaría el vértice de la parábola. Este sería el vértice. Y entonces, ¿cómo se traza la parábola? Habría que unir los puntos, no sé si me va a dejar unirlos. Uy, no, es que el lápiz no me deja. Voy a tratar de hacerlo nuevo. Habría que tratar de... No me deja este lápiz. Y esto... bueno, trato de trazarla como puedo, porque este lápiz es muy difícil de... Pero ese sería haciéndola pasar por todos los puntos. Y acá tenemos la coordenada del vértice de la parábola, que sería en menos 3/4, que sería el H, y el K sería en menos 1/8. ¿Estamos de acuerdo? Esa sería la forma de graficar a mano una parábola. O sea, se calculan 3 o 4 puntos y se une todos los puntos y bueno, y ahí tendríamos ya la parábola. Rápidamente, digamos, ¿cuánto vale el vértice? Ya lo hemos dicho. ¿Cuánto vale? ¿Cómo? Perdón. ¿Cómo? ¿No? ¿Cuánto vale el eje de simetría? ¿X igual a cuánto? Menos 1 y... A menos 3/4. O sea, el eje de simetría vale X igual a menos 3/4. ¿Cuánto vale la ordenada al origen? Menos 1/8. Y todavía no sabemos por dónde. Para obtener la ordenada al origen habría que hacer f de 0. Que yo le he dicho f de 0, perdón. Ahí. F de 0. Entonces es como reemplazar 0 en x. Cada vez que, entonces sería 2 por 0 al cuadrado más 3 por... Ya borro. Más 3 por x por 0 y más 1. Entonces, ¿qué me queda? Esto se hace 0, esto se hace 0 y esto 1, entonces queda 1. Entonces, significa que la ordenada del origen pasa por ahí. Significa que la parábola va a ser algo así. Va a pasar por ese punto, y va a seguir viaje así. ¿Estamos de acuerdo? Esa sería la ordenada del origen. ¿Qué más? Y un punto simétrico, bueno, estos dos son puntos simétricos, el P1 y el P3 son puntos simétricos. Este tiene coordenadas menos 5/4 y 3/8, y este tiene coordenadas menos 1/4, 3/8. ¿Estamos? ¿Estamos de acuerdo? Sigamos un poquito más. Entonces, en resumen, la ecuación general de la ecuación de la función cuadrática es igual a ax cuadrado más bx más c. Esto hemos dicho que es la forma polinómica, también se llama, ¿sí?
Completando cuadrados, se puede pasar de la polinómica a la canónica, donde en la canónica yo ya puedo leer cuánto vale el vértice. El vértice tiene coordenadas HK, ¿sí? El signo de A, que es muy importante, también nos indica hacia dónde abre la parábola. Si A es positivo, la parábola abre así, y si A es negativo, la parábola abre hacia abajo, ¿sí? De la forma canónica podemos obtener el vértice, bueno, es lo que dije recién, y de la misma también podemos identificar la recta a la cual será simétrica, haciendo x igual a h. Y h, recuerden que es la coordenada x del vértice, ¿sí? O sea, el eje de simetría pasa por el vértice. ¿Estamos? Y ahí también hemos visto hace un rato la forma factorizada de escribir una función cuadrática, ¿sí? Bueno, entonces, antes de que entremos a la parte táctica, vamos a hacer un descansito de unos 10 minutos y volvemos, ¿sí? Vamos, nos despejemos un ratito y volvemos en 10 minutos y ya seguimos con el ejercicio de la cartilla, ¿está? Así que bueno, yo voy a dejar de grabar ahora. Bien, bueno, vayan dando el presente de nuevo, ¿sí? Y seguimos entonces con la parte práctica de la clase, que son los ejercicios que van en la cartilla de la unidad 3, que van del 25 al 34, sería la clase de hoy, ¿sí? Que es todo parábola. Entonces, comencemos, sigamos, entonces. Por ejemplo, el ejercicio 25. Decía, representa gráficamente las siguientes funciones. Supongamos, elijamos una, elijamos la primera, por ejemplo, una de las más simples. ¿Cómo se hace para...? Entonces ustedes tienen que elegir valores. Podrían elegir, estos valores son como los más típicos en matemáticas. -2, -1, 0, 1 y 2. En la parábola hacen falta, y al menos, sí, 5 valores. O sea, 2 a cada lado del vértice, más el vértice, algo así. Digamos, con 5 valores andaría bien. Entonces, ¿cómo hacemos para calcular el primer valor? O sea, f de -2. Reemplazamos acá en la función, ¿y cómo sería? Sería 3 por -2 al cuadrado, ¿no es cierto? Sería 3 por -2 al cuadrado se vuelve 4 positivo, de manera que esto da 12. Entonces acá venimos y ponemos 12. Después para -1, ¿cuánto daría? Para -1 hacemos f de -1. Y eso da 3 por -1 al cuadrado. -1 al cuadrado da 1 por 3, 3. Entonces acá venimos, ponemos 3. F de 0, ¿cuánto será? Da 0, ¿no es cierto? Porque si reemplazamos x acá, 0 en x, da 0. Entonces venimos y ponemos 0 acá. F de 1, ustedes van a ver que da lo mismo, da 3, y f de 2 da 12. Entonces, claramente ahí van viendo los números que hay una simetría. Entonces, el primer punto sería acá, en 0, 0. Como esta es la ecuación de la parábola que no tiene desplazamiento, ese es el vértice. El vértice es 0, 0. ¿Sí? Después, el punto para cuando vale -1, esto vale 3. Bueno, acá es como que nos vamos, ¿no? De escala. Le pongamos así, pongamos 1, 2, 3, que estos sean de una unidad en una unidad. Y acá sea -1, -2, -3, -4, -5. Entonces, para -1 vale 3 el punto. Y cuando vale 1 el punto, también vale 3. ¿Ven la simetría ya que hay? Este punto que vale 12 no lo voy a poder marcar. Tendría que buscar como otro punto intermedio. Podríamos buscar el punto -1 medio y 1 medio, que son puntos más intermedios. Cuando vale f de -1 medio, ¿qué sería? Acá sería igual. Sería igual a 3 por -1 medio al cuadrado. ¿Sí? Ahí borro porque salió 3 por -1 medio al cuadrado.
¿Y eso cuánto da? Es 3 por menos 1/2 al cuadrado se vuelve positivo, queda 1/4. Entonces esto da 3/4. ¿Sí? Entonces menos 1/2 da 3/4. Y si hacemos para 1/2, van a ver que hay simetría. Va a dar 3/4 también. O sea que cuando vale menos 1/2, 3/4 es 0,75. Tendría que andar, si esto es la mitad, esto es 3/4. Y cuando es 1/2 también tendría que andar por ahí. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces ahora hay que trazarla la parábola. Bueno, vamos a trazarla. No me deja. A ver, la borro. Vamos de nuevo. Ahí. Y ahí. Continúa, ¿no es cierto? Continúa así. Debería continuar así. Esta partecita como que no salió tan, salió como desplazada. La hago de nuevo. Bueno, algo así. Está claro, o sea, ustedes la hacen bien después en papel en hoja cuadriculada. Esa sería la parábola y igual a 3x cuadrado. ¿Cómo creen que va a ser la parábola y igual a menos 3x cuadrado? O sea, Para la abajo. del punto para abajo iba a ser exactamente la misma, o sea, va a ser simétrica como espejada respecto al eje X. De manera que este punto P1 de acá va a estar ¿a dónde ahora? Acá, ¿no es cierto? En -3. Y este punto de acá va a estar acá. Y este punto de acá va a estar acá. Y este de acá va a estar acá. De manera que ni calcularlo hacía falta porque entonces ya sabemos que debería ser algo así. O sea, es la misma parábola, pero abriendo hacia abajo. ¿Sí? Bueno, no ha pasado por el punto. A ver, la hagamos de nuevo bien. La misma parábola, pero abriendo hacia abajo. ¿Está claro? Esas son. Bueno, las otras dos les dejo para ustedes, para que practiquen, ¿sí? Para que le hagan la gráfica, ¿sí? También recuerden usar los GeoGebra para ir controlando, a ver si la gráfica está bien, ¿sí? Vamos con el 27. El punto 27, la cartilla dice, escribe la ecuación de una parábola con vértice en -2, 5. O sea, nos da el vértice en -2, 5. Y que abre hacia abajo, o sea que la formita debería ser una cosa así, de la parábola, ¿sí? Bueno, ¿qué fórmula conviene usar? Tenemos 3 para elegir, tenemos la polinómica, tenemos la canónica y tenemos la factorizada. ¿Qué nos convendrá usar? La canónica. La canónica, siempre que nos den el vértice, sin duda que la canónica. Entonces, la canónica, ya hemos visto en la teoría un montón de veces que tiene esta forma, ¿no es cierto? Entonces, vamos reemplazando valores. A todavía por el momento no lo tenemos, X, entonces, como es -2 cuando lo voy a reemplazar, le tengo que cambiar el signo, ¿sí? Y K, que vale 5, acá, bien. Entonces, lo único que faltaría de la ecuación es decir cuánto vale A. ¿Y qué valor le damos a A? Es la pregunta. Un valor negativo. Un valor negativo, fíjense que no nos dice cuánto tiene que ser de apertura, simplemente nos dice con que abra hacia abajo. Entonces, ¿qué valor negativo se les ocurre? Ahí le podríamos dar cualquier valor. -1. Mientras, -1, le demos el valor más fácil. Mientras sea negativa, ¿sí? Va a abrir hacia abajo. Entonces, esa es una posible parábola de todas las que podríamos haber armado en este problema. O sea, en realidad este problema tiene infinitas soluciones, porque si yo a A le doy el valor 2, tengo otra parábola distinta. Si le doy el valor, perdón, el valor -2, -3, -4, así, tendría infinitas familias de parábolas, ¿sí? Pero bueno, esta es una posible solución, la más simple.
¿sí? De la parábola. Eso es lo que pide el ejercicio. Y después pide grafícala. No la voy a graficar a mano porque ya sería como redundar en lo mismo. Vamos, la hagamos en GeoGebra como para que sea más dinámico. Vengo acá. Vengo acá. Y tenemos menos 1, x más 2 al cuadrado más 5. Entonces, menos 1 por x más 2, dice, al cuadrado más 5. ¿Está? Fíjense, a ver, veamos, sí, es la que hemos armado. Fíjense dónde está el vértice acá en la gráfica. ¿Qué valores tiene? ¿Qué coordenadas? En la parábola. Menos La 2. parábola. Menos 2, fíjense que el vértice está acá en este punto. Ahí. Entonces, menos 2 y 5, como tiene que ser. Y además es una parábola que abre hacia abajo. O sea que este problema, en principio, está bien hecho, ¿sí? Bien contestado. Ahí podemos ver la gráfica, la parábola. Obviamente ustedes hagan la mano, háganla bien en su cuaderno, ¿sí? Sigamos. ¿Alguna pregunta de esto? Ustedes ya saben, me interrumpen si no entienden algo. ¿Alguna pregunta antes de que sigamos? No. Bueno, sigamos con esta. Dice, expresa las siguientes parábolas en su forma canónica utilizando el método de completar cuadrados. Indica el vértice, eje de simetría en cada caso y hacia dónde abre. Bueno, a ver si se entendió el completar cuadrados. ¿Qué es lo que hacemos acá? Tenemos esta forma. ¿Cómo se llama esta forma? Cuadrática. Es una ecuación cuadrada, una función cuadrática, pero ¿cómo se llama esta forma que venimos viendo? Esta forma de expresarla. Polinómica. Polinómica. Y hay que pasar la forma canónica. Como ustedes ya saben, es la que venimos viendo también bastante, que es esta, ¿sí? Entonces, para eso sirve completar cuadrado y para pasar de la polinómica a la canónica. Bueno, ¿qué hacemos entonces? ¿Cómo completamos los cuadrados? Primero habría que ver que si el coeficiente del x cuadrado sea distinto de 1, se sacaba factor común. Como acá es 1, ya no hace falta sacar factor común. ¿Qué más hacemos? Se buscaba en el término lineal. ¿Qué se hacía en el término lineal? ¿Quién se acuerda? Se lo divide en 2. Se lo divide en 2, o sea que sería 8 dividido en 2, que sería 4. Entonces, ¿qué es lo que se hacía? Se hacía x cuadrado menos 8x, y a esto que me dio 4 se lo elevaba al cuadrado y se lo ponía sumando y restando. ¿Estamos? Y a eso le sumo el 18, que es este 18 que tenía ya. Entonces, identifiquemos la parte que sería el trinomio cuadrado perfecto. Voy a resaltarlo con marcador. ¿Lo ven el trinomio cuadrado perfecto? ¿Sí? Y entonces, ¿cómo queda factorizado eso? ¿Esto cómo quedará factorizado esto? X más 2 X más 2 al cuadrado, ¿no es elevado al cierto? cuadrado. Bien. Entonces me queda un menos 4 al cuadrado más 8 afuera. Entonces estos dos los puedo combinar sumándolo o restándolo. Entonces tengo X más 2 al cuadrado y menos 4 al cuadrado. El cuadrado solo está aplicado al 4, no al signo menos, porque no hay paréntesis. Entonces esto es menos 16 más 8. De manera que Profe, no es x más 4. X menos 4, ¿no es? Al cuadrado. El cuadrado binomio.
¿por qué x menos 4? O sea, vos decís acá. ¿Vos decís que te debería quedar así? ¿Eso es lo que me preguntabas? Sí. Pero no, si vos lo desarrollás, esto te va a dar el cuadrado del primero más el doble producto del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. ¿Y eso cuánto es? No, claro, tenés razón, sí. Sí, porque acá porque 4 estaba elevado Claro, al por eso cuadrado. yo veía raro, digo, ¿dónde sale Sí, el más 2? tenés razón, gracias por avisar, por No, hacerme no, dar no cuenta. fue nada. Entonces es x menos 4. Sí, tenés toda la razón. ¿Estamos? Entonces, ahora por último hacemos x menos 4 y menos 16 más 8, menos 8. ¿Estamos? Y eso sería la forma canónica, ya pasado a canónico. Para eso se completan los cuadrados. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguien sigue sin entender cómo se completa cuadrado o cuál es el concepto? Pregunten, si no entienden, no hay problema. ¿Sí? ¿No hay ninguna duda? Bueno, cuando decía indica el vértice, ¿dónde estaría el vértice? ¿Cuáles son las coordenadas del vértice? Menos En la, 4 en la menos cano- 8 en la canónica se lo puede leer directamente la fórmula. más Entonces, 4 4 y menos 8. más 8. Perfecto. El eje de simetría es el h, ¿no es cierto? O sea, es x igual a 4. Ese sería el eje de simetría. ¿Y hacia dónde abre? ¿Abrirá hacia arriba o hacia abajo? Hacia arriba. Hacia arriba porque el valor de a es positivo. Entonces abre hacia arriba. ¿Estamos de acuerdo? Ese sería entonces lo que pide el ejercicio. Y después dice grafica. Bueno, tampoco no la vamos a graficar de nuevo para no redundar en lo mismo, pero ustedes ya a esta altura ya tienen que saber, arman una tablita de valores y marcan los puntos y después los unen, ¿sí? Digamos un poco más. Se escribe la ecuación de las parábolas con la siguiente característica y gráfica. Su vértice sea menos 6, 2 y pasa por el punto 1, 51. Bueno, ¿cómo combinamos todo eso? Lo primero que hay que elegir es qué forma usamos. ¿Qué forma? ¿Qué forma de ¿Canónica? la canónica? Pues siempre que nos dé el vértice, tenemos, o sea, ya nos está avisando que hay que usar la canónica, ¿sí? Entonces, tenemos así. Bien, vamos reemplazando valores. A por x, x menos 6 o x más 6 pongo. Más. Más, o sea, le cambio el signo al cuadrado. Más k que vale 2. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿para qué nos dará este dato de acá, este punto? Ustedes recuerden algo. Siempre que un punto de paso que le den en cualquier función, no solo la cuadrática, cualquier función, ese punto de si es de paso, la verifica la ecuación de la función, a la fórmula. De manera que si yo lo reemplazo al punto en la fórmula, la debería verificar a la igualdad. Y eso es lo que podemos aprovechar. Esta es la coordenada y esta es la coordenada x. La primera es la x y la segunda la y. Entonces, acá donde figura y, reemplazo 51 y donde figura x, reemplazo 1. Veamos a ver qué pasa. Digo, 51 va a ser a, que todavía no lo conozco, y en vez de escribir x, ¿qué escribo? 1. 1. Se reemplazo el valor. Más 6 al cuadrado y más 2. Entonces, esto digo, 51 igual a por 1 más 6, 7.
al cuadrado 49 más 2. Luego hago 51 y este 2, que es un término, lo paso restando. Y me queda A por 49. 51 menos 2 es 49, ¿no es cierto? Igual a A por 49. Entonces, ¿cuánto vale A? 1. 1, ¿no es cierto? De manera que entonces mi función ya completa con todos los términos, con todos los coeficientes, sería x más 6 al cuadrado más 2. ¿Estamos de acuerdo? Y graficarla sería ir reemplazando valores. Por ejemplo, acá, menos 2 los reemplazan acá y calculan cuánto vale i. Menos 2, entonces, por ejemplo, sería 6 menos 2, 4 al cuadrado, 16 más 2, esto sería 18. Da un poquito alto. Menos 1 más 6 es 5, al cuadrado 25 más 2, 27. Sigue dando alto. 0 más 6, 6 al cuadrado es 36 más 2, 38. Da valores grandes. 1 y 6, 7, 49, esto da 51. Bueno, y así van calculando valores y de última en la escala pueden hacer que vaya de 5 en 5. 5, 10, 20, 25, 30 y así. Entonces ahí capaz que lo puedan graficar con estos valores que va dando en esta tabla, ¿sí? ¿Se entiende la idea? Este sería una forma de construirla a la fórmula de la función cuadrática a partir de algunos datos. ¿Sí? ¿Puedo seguir? ¿O alguien tiene alguna duda? Sigo uno más y ya vamos a ir terminando la clase. Hacemos una consulta de unos minutitos. Dice, expresa en forma general, o sea, sería la forma polinómica, las siguientes funciones cuadráticas y gráficas. Y igual a x menos 6 al cuadrado más 2. Bueno, ¿alguna sugerencia? ¿Cómo podríamos pasar a forma general? ¿Qué opinan? Empiezo a factorear. ¿Cómo Cuadrado de factorizar? binomio. Ahí ya está factorizado. Un cuadrado de binomio. Cuadrado de un binomio, bien. Si se fijan, esto es un cuadrado de un binomio, yo lo puedo desarrollar. Lo desarrollemos. Sería el cuadrado del primero más el doble producto del primero por el segundo, así con signo y todo, más el segundo término al cuadrado. ¿Sí? Y esto más 2 que este 2 de acá. ¿Sí? ¿Qué me va quedando? X cuadrado y 2 por menos 6, esto queda menos 12x. Y 6 menos 6 al cuadrado se vuelve positivo, 36, más 2. ¿Qué puedo sumar entre sí? Puedo sumar estos dos términos. Me quedaría x cuadrado menos 12x más 38. ¿Estamos de acuerdo? Y así es muy simple. Hemos llegado de la canónica a la polinómica. ¿Estamos de acuerdo? Simplemente desarrollando un cuadrado de un binomio. ¿Ven que esta tiene la forma de la polinómica, o sea, ax cuadrado más bx más c. ¿Cuánto vale a, b y c? Viendo la de arriba, viendo los coeficientes de esta. ¿Cuánto valdría a? ¿Cuánto valdría b? ¿Y cuánto valdría c? Viendo esta, ¿no? ¿Cuánto? A1, 1, B menos 12 ¿sí? y C 38. Bien, perfecto. Eso es. ¿Estamos de acuerdo? Bien, esa entonces serían los coeficientes que, de última, si el ejercicio me hubiera pedido calcule las raíces, ya lo tenían directo los coeficientes para hacer la de Bhaskara, ¿sí? La fórmula de Bhaskara. ¿Sí? Con esa formulita podrían calcular el x1 y x2 y después, no sé, graficar las raíces o ponerlo en forma factorizada, ¿sí? Distintas posibilidades se abren ahí. Pero bueno, lo que pedía en sí el ejercicio era pasar de canónica a polinómica. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Bueno, cortemos ahí la clase, sí, ya, pues ya son 5 menos cuarto.
y dejo unos minutitos para hacer alguna consulta o alguna pregunta, los que se quieran quedar, ¿sí? Yo los voy